amigos, como cada domingo le damos la bienvenida a Testigos Hoy. Les pedimos que se queden con nosotros y puedan disfrutar del programa especial que hoy tenemos para ustedes. Quédense. El pasado día 11 de febrero, el Santo Padre Benedicto XVI anunció su deseo de renunciar al papado con fecha 28 de febrero. A partir de entonces se da la situación de vacante en la sede apostólica, que ha de ser resuelta mediante un cónclave que elija un nuevo papa según lo previsto. Tan especial acontecimiento ha hecho que acerquemos la cámara a varios expertos en los asuntos de Iglesia para recabar de ellos su análisis y opinión sobre la figura y trayectoria de Benedicto XVI y la situación de sede vacante por renuncia, algo que no se daba desde hace 7 siglos. El pasado 11 de febrero, unas declaraciones en latín realizadas en el Vaticano concentraron en cuestión de minutos la atención de todos los medios de comunicación del mundo. Benedicto XVI, a sus 85 años, sorprendía a todos anunciando su renuncia al papado. 8 años después de que sucediera a Juan Pablo II al frente de la Iglesia, Benedicto XVI ponía fin a un pontificado en el que no han faltado argumentos para consagrar al pontífice alemán como uno de los mayores teólogos de nuestro tiempo. Sin embargo, conviene recordar que su llegada al papado fue recibida con cierto escepticismo por parte de un sector importante de la prensa, que consideraba su nombramiento como un retorno a posicionamientos conservadores. En cambio, los análisis que se han realizado en estos días que han seguido a su renuncia ofrecen una imagen más acorde con un papa dialogante, de trato afectuoso, que ha sabido encarar con valentía algunos acontecimientos delicados en el seno de la Iglesia durante su mandato. Recuerdo las veces que he podido saludar al Santo Padre. Tengo que confesar que este papa no invitaba a los obispos a comer como el Papa Juan Pablo II. Yo tuve el privilegio de comer 2 veces con el Papa, o 3. El Papa Benedicto XVI era mucho más austero, pero siempre yo lo he saludado con mucho afecto y él también me ha manifestado ese mismo afecto y desde luego siempre me ha recordado, hemos hablado de mi condición de arzobispo de Sevilla y él manifestaba mucho afecto y mucho cariño a esta ciudad. Yo tuve la oportunidad de conocer al cardenal Ratzinger, no solamente de forma privada en Roma, sino sobre todo en sus actuaciones en el Sínodo de los Obispos. Y me pareció que era uno de los pocos sinodales que cuando se levantaba para hablar, o hablaba sentado, todo el aula permanecía en silencio. Yo esto no lo vi más que en 2 casos, con el cardenal Martini y con él. Y todo lo que decía era importante y era sabio. Yo tuve la suerte de conocerlo en Roma, hace ahora aproximadamente 2 años, que el Consejo Pontificio de Justicia y Paz celebró un seminario sobre la Mater in Magistra y yo tuve la suerte de que me invitaran a asistir y a participar en ese congreso. Con motivo de ese congreso, el Papa nos recibió a los participantes, tuvimos una audiencia privada con él y allí estuvimos un rato donde nos agradeció nuestra participación y donde tuve la oportunidad de verlo muy junto y muy cerca de mí. Y me sorprendió curiosamente su figura, porque aunque a través de la televisión se ve que eso no era especialmente alto, a mí me sorprendió que era una persona baja, muy delgada, pero que tenía una sonrisa encantadora, una sonrisa deliciosa, es una sonrisa tímida que sí se le ve por televisión y unos ojos muy vivarachos, y ese día estaba contento con nosotros y se le veía feliz. A mí me dio la sensación de una persona muy entrañable y muy cariñosa, es los sentimientos que yo tuve ese día con él. Bueno, debo decir que tuve la oportunidad de encontrarme personalmente con él. Después de estar 6 largos años en Roma, en una audiencia casi de casualidad, me pude encontrar frente a frente con él. Y me impresionó que el Papa se fijaba en cada persona. Es decir, a mí me preguntó, ¿por qué estás aquí? Yo le dije que acababa de terminar la tesis doctoral y me preguntó sobre el tema. Y me preguntó qué me parecía de una cosa de mi texto. Y me sorprendió, digo, este hombre, ¿cómo es capaz de mirar fijamente a cada persona y de atender la individualidad de cada uno?
A nivel personal era tímido a corta distancia y producía una situación de autoridad automática cuando se hablaba con él, por la precisión de las respuestas y por su sentido eclesial. El pontificado de Benedicto XVI tiene el problema de venir detrás de un pontificado, de un papa que la imagen lo llenaba buena parte de todo lo que era su acción, no es solamente imagen. Benedicto XVI, su imagen no llena tanto, aunque el poder de convocatoria lo ha mantenido, y más que pues, un carácter más posiblemente tímido o más humilde, yo creo que es un papa de gestos, es decir, papa que hay que leerlo con determinado, sobre todo los detalles de lo que ha venido haciendo. Por un lado, el cambio en su escudo pontificio, donde no aparece la tiara y sí aparece claramente la mitra de pastor, el hecho de haber renunciado a ser patriarca de Roma, con la importancia que eso tiene para el ecumenismo, la recuperación de la orden y las congregaciones religiosas, su discurso en Ratisbona sobre lo que es el verdadero sentir en libertad. Es decir, que ha sido un papa de numerosos gestos que hay que ir analizándolo con el tiempo, y el último gesto, y no menos trascendente, es su propia renuncia. Si en algo se caracteriza el paso de Benedicto XVI por la sede de Pedro, es por sus esfuerzos a la hora de hacer de la Iglesia un lugar de encuentro y diálogo. No pueden pasar desapercibidos sus gestos a favor del ecumenismo, con la unión de los cristianos como fin último. Además destacan sus continuas llamadas a fomentar una Iglesia misionera y dialogante, sin olvidar sus alegatos a favor de una nueva evangelización, renovada y actual, acorde con las circunstancias que rodean al hombre de hoy. Posiblemente, el gesto que mejor resume el interés del Papa por volver la mirada a lo esencial de la identidad cristiana es la celebración, desde el pasado 11 de octubre, del Año de la Fe. Juan Pablo II llega al pontificado con la aureola del Papa que ha vivido bajo la opresión nazi, que después se ha enfrentado ya como obispo a un régimen comunista, como el polaco, un gran políglota, un gran comunicador, y Benedicto XVI llega al pontificado después de una etapa en la que se quemó bastante como prefecto del Santo Oficio, donde tuvo que enfrentarse como, entre comillas, gran inquisidor al caso de Leonardo Boff y después al caso de la teología de la liberación. Todo eso, por lo menos de cara a la opinión pública, le marcó de tal manera que quedó ofuscado su pasado como gran teólogo participante en el Concilio Vaticano II. Yo admiro del Papa Benedicto XVI, en primer lugar, pues su espléndido, luminoso y riquísimo magisterio, plasmado especialmente en sus encíclicas, en sus homilías preciosas y en sus catequesis, que son de una gran belleza literaria y de una extraordinaria riqueza doctrinal. Da gusto leer los escritos del Papa con un estilo casi azoriniano, frases breves, entrecortadas, de una gran, vuelvo a repetir, belleza formal, y luego pues de una gran riqueza. La BAC ha empezado a publicar las obras completas de Ratzinger en su periodo anterior de teólogo. Salen 11 tomos magníficos, puesto que estamos ante uno de los más grandes, tal vez el más grande teólogo del siglo XX. El pontificado de Benedicto XVI es un pontificado que yo creo que no es de transición y el futuro lo juzgará, pero un pontificado de transición, es decir, no tomar decisiones, no es el pontificado de Benedicto XVI. Ha promovido un año de la fe, ha puesto en marcha mecanismos para una nueva evangelización, ha escrito 3 encíclicas, y eso unido a numerosos motus propios y no pocas cartas apostólicas. Ha afrontado los problemas muy graves de la Iglesia y lo ha hecho siempre buscando lo que dice en su lema pontificio, buscando la verdad. No creo que sea un pontificado de transición, como se suele decir. Su pontificado no ha estado exento de momentos delicados.
La polémica mediática que rodeó su discurso en la Universidad de Ratisbona, el Affaire Batilix o los escándalos de pederastia en los que estaban implicados clérigos de varios países pusieron a prueba la capacidad de reacción de Benedicto XVI. En todos los casos, el Papa ha resuelto las crisis creadas con un discurso claro, en el que hemos vuelto a ver a un pontífice pidiendo perdón en nombre de la Iglesia por los delitos de algunos de sus miembros. Finalmente, aunque no por ello menos relevante, Benedicto XVI nos deja la trilogía de Jesús de Nazaret, un legado literario y teológico de primer nivel, acorde con un perfil de uno de los grandes sabios de nuestra era, como ha sido definido recientemente. Yo pienso que es un hombre que ha dejado una huella de sabiduría en la Iglesia, y si recordamos lo de los santos padres que decían que si es un prudente nos rija, que si es un sabio nos enseñe, que si es un santo rece por nosotros, a mí me parece que es un hombre que puede hacer las tres cosas, y lo ha indicado: su oración por la Iglesia y el volumen de sabiduría que ha dejado en un mundo en que los sabios son pocos. Hay muchos especialistas, pero pocos sabios, y este ha sido un papa sabio. No podemos ignorar que el Papa Benedicto XVI, pues, doctor Ratzinger, es un teórico de fundamento, es doctor honoris causa por varias universidades, y yo creo que además ha hecho una interpretación de la teología muy a ras de tierra, muy a ras de la universidad en su función social. La universidad, a partir del discurso de Ratisbona, ¿no?, es para todos los universitarios un referente que después ha seguido poniendo en práctica, y de hecho, pues cuando hace ya 2 veranos vino al Escorial, vino a Madrid, a la JMJ, quiso tener un encuentro con profesores universitarios en el Escorial, porque de alguna manera, bueno, pues somos megáfonos. No me voy a creer que somos la sal del mundo, ¿no?, pero somos un poco trompetas, estamos en contacto con un público amplio, con un público en formación al que podemos transmitir mucho, y creo que es muy importante que tengamos como referente las enseñanzas del Papa y sobre todo el discurso de Ratisbona. En el encuentro de profesores jóvenes en la JMJ con el Papa, otro profesor joven de aquí de Sevilla nos contó que el Papa se dirigió a él diciéndole: profesor, este muchacho tenía 31 años. Le impresionó la humildad del Papa. Creo que esa humildad y esa cercanía es uno de los grandes valores que nos regala. Uno de los perfiles que más se reconocieron del papado de Juan Pablo II fue su especial relación con la juventud. Contra todo pronóstico y derribando prejuicios iniciales, Benedicto XVI ha seguido fiel a este acercamiento del Papa a los jóvenes. Buen ejemplo de ello han sido las Jornadas Mundiales de la Juventud, una de ellas celebrada en España, en las que se ha evidenciado su sintonía con millones de personas procedentes de los 5 continentes. De las 3 Jornadas Mundiales de la Juventud que él presidió, yo estuve en 2, Colonia y Madrid, y pude ver pues el amor que suscitaba, el cariño grande, la admiración grande que suscitaba el Papa en los jóvenes. Yo tengo la razón de ese atractivo. Veían en el Papa un hombre verdad, veían en el Papa un hombre auténtico, que aunque les presentara propuestas contraculturales, es decir, que van en contra de las tendencias dominantes de la nueva cultura, sabían que el Papa buscaba en definitiva el bien de los jóvenes. A mí me parece sorprendente, a mí me sorprendió muchísimo al principio la conexión que tuvo tan rápidamente Benedicto XVI con los jóvenes y con todos los movimientos juveniles, porque claro, estábamos acostumbrados a Juan Pablo II, pero este tenía un poder de escena tremendo. De Benedicto XVI no se pensaba eso, y sin embargo, en las primeras Jornadas Mundiales de la Juventud, con las que se encontró con los jóvenes, aumentó el número, de manera que él, aunque no tenga esa apariencia que sí tenía Juan Pablo II, la verdad es que ha conectado muy bien con la juventud. Ha sido también, respecto al ámbito multicultural en el que nos movemos, un Papa bastante abierto.
Efectivamente no ha sido un papa tan viajero como Juan Pablo II, aunque también ha viajado mucho, pero sí que ha tenido una apertura de la Iglesia católica importante respecto al mundo que nos rodea. Es preferible esa apertura y creo que Benedicto XVI ha hecho avances importantes respecto al acercamiento con los judíos, con los protestantes, con los musulmanes incluso. La relación de este papa con la ciencia la tenemos muy reciente. En la audiencia del miércoles de la semana pasada, el Papa hablaba, dice, la Biblia no se puede considerar como un libro de texto de ciencias naturales. Hablaba de eso. Y luego, con esa característica valentía que él tenía, dice, ¿se puede hoy día, con los avances de la ciencia y de la técnica, hablar de creación? De manera que la relación entre ciencia, fe y creación en Benedicto XVI ha estado constante en todo su papado. Destacaría algo que no se ve, pero que yo sí parece ser que lo vislumbro a través de sus escritos, que no se ha escuchado, que es la ternura en la que a través de sus encíclicas y sus mensajes transmite a la hora de decirnos que cada uno de nosotros tenemos que tener un cuidado amoroso por los demás. En la Populorum Progressio, por ejemplo, se nos habla de que somos responsables los unos de los otros. Parece que eso es una decisión solamente de ayudar a los que lo están pasando mal, pero en cambio el cuidado amoroso significa una implicación, una llamada al corazón para que atendamos pues a los débiles, a los que están, a las víctimas de la crisis, a los ancianos, a los discapacitados. Entonces a mí me parece que eso es un rasgo digno de destacar. La sorpresa causada por la renuncia de Benedicto XVI es perfectamente lógica si atendemos a la historia de una institución que ha sobrepasado los 2 milenios. El precedente más cercano hay que buscarlo en el siglo XIII, concretamente en 1294, cuando Celestino V, al que le precedía su fama de santidad, renunció a la sede de Pedro tan solo 5 meses después de resultar elegido papa. Yo pienso que el asombro que ha producido la noticia de su presentación de renuncia, creo que era algo que se veía venir. Lo que pasa es que estas cosas naturalmente no se descubren a tiempo, sino ocurren después. A mí me parece que cuando él cumplió 75 años, presentó la dimisión de hombre activo en la Iglesia al Papa Juan Pablo II, y Juan Pablo II no le aceptó. Él dijo que él quería retirarse a estudiar y a perfeccionar su obra teológica. Ratzinger, antes de ser papa, tenía una gran propuesta teológica, pero después en su papado a mí me ha impresionado sobre todo su propuesta de la gracia. ¿Qué significa eso? En la vida hoy la gente lucha mucho, parece que la vida es un reto, ¿no? Todo depende de nosotros, de nuestra fuerza, de nuestras capacidades, y el Papa no se ha cansado de decir que al principio de nuestra vida está el amor de Dios. Él nos lleva y nos circunda con su gracia. Y todas las cosas en la vida primero hay que ponérselas en sus manos. De hecho, esta renuncia, la razón más obvia que él ha dado es porque se puso delante de Dios y pensó que la voluntad de Dios era renunciar. Se ha hablado en estos días por parte de una prensa que siempre busca un poco lo sensacional de la comparación entre el fin de Juan Pablo II y el fin del papado también de Benedicto XVI. Yo pienso que son dos mártires. Ser mártir es ser testigo. Lo que pasa es que Juan Pablo II era testigo a su modo. Era un hombre de acción, era un hombre de comunicación masiva, era un hombre de entrega multitudinaria y naturalmente él prefirió llevar hasta el fin, inspirado sin duda también por Dios, pero a mí me parece que el martirio que supuso el dar en primer plano muchas cosas de su agonía, eso es algo que no me gustó. A mí me parece que lo que ha hecho este hombre es otro tipo de martirio. Es un testimonio también sangriento, porque le habrá costado mucho hacer esto, pero es algo que ellos consultan
con el discernimiento de espíritus que tiene la Iglesia, buscando la voluntad de Dios. Y él ha dicho claramente que ha visto delante de Dios que debe renunciar o debe presentar su, no renuncia en el sentido estricto de la palabra, pero sí abandonar un cargo cuya misión ha cumplido. Me quedo con la alegría sobrenatural de Benedicto XVI, que se trasluce en su rostro, con su humildad y con su sabiduría. En breve se va a convocar un cónclave para elegir al sucesor de Benedicto XVI, que hará el número 266 en la lista de sucesores de Pedro. Será sin duda una nueva ocasión para poner a prueba la capacidad de los 117 cardenales electores que, inspirados por el Espíritu, deberán dar con el perfil del pontífice más acorde con la Iglesia y la sociedad del siglo XXI. Un cónclave en el que participarán 5 españoles. Los últimos sínodos de obispos han dado la oportunidad para que se conozcan entre sí los electores al próximo pontífice. El tiempo apremia en este caso, cuentan con menos días, y lo que sí está claro más o menos en la mente de todos ellos es el programa que debe de realizar el próximo Papa. Y teniendo claro aquello que el Papa debe de afrontar de una manera más inmediata y de una manera más mediata, a partir de eso es como se buscará el retrato robot del Papa que mejor crean que deba realizar ese programa pontifical. ¿Cómo debe ser el nuevo Papa? Pues líbreme Dios a mí de suplantar al Espíritu Santo, que sabrá lo que tiene que hacer. Pero yo lo que sí pienso es que es un Papa que tiene que abrir la evangelización de Asia. Yo creo que Asia es ahora mismo un terreno donde la Iglesia tiene que hacer una labor extraordinaria, y yo espero que el Espíritu Santo suscite un Papa que facilite esta labor dificilísima. Hemos tenido una apertura importante que creo que hay que seguir cultivando, y en este sentido pues me gustaría que, y bueno, confío que el Espíritu Santo dará continuidad en esa dirección de la Iglesia en el próximo cónclave. Se habla mucho de ahora, en estos días, de posibles candidatos. Yo pienso que esto es una cosa que le tenemos que dejar a Dios. Dios sabe lo que hace. Pero si me preguntasen dónde están los indicios de una situación nueva, yo diría que no podemos olvidar a Asia. En Asia está hoy, por así decirlo, el centro pastoral del mundo. Está volviendo a sus orígenes. Jesús fue asiático. Pensemos en algún candidato asiático. Dice San Juan que el Espíritu no se sabe nunca a dónde viene ni a dónde va. Entonces el nuevo Papa no sabemos muy bien cómo será, porque está solo en la mente del Señor. A mí me encantaría que en este mundo donde la gente está tan depre a veces, ¿no?, y con esta visión tan crepuscular de la vida, el Señor suscitara un Papa con mucho entusiasmo, que fuera capaz de animarnos en la misión de evangelizar y de llevar la belleza de Cristo a nuestro mundo.